Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Viva Dios. Estoy feliz en esta noche de estar nueva vez junto a ustedes y voy a traer en la parte central de este programa a una persona muy especial para nuestra familia. Es un gran médico dominicano, el doctor Pedro Ureña Velázquez. Él es un ser humano excepcional, gran padre de familia, gran esposo y sobre todo un ser humano pues de cualidades muy especiales, por el cual damos gracias a Dios. Su servicio en la medicina ha sido pues una bendición para nuestro país y no solamente para todos los pacientes que él atiende con tanto esmero, sino también porque ha puesto su vida al servicio de los más pobres y los más necesitados en la República Dominicana a través de esa fundación preciosa HeartCare, que ha bendecido a tantas personas de pocos recursos y ha salvado tantas vidas. Viva Dios se siente altamente complacido porque ha podido contar con esa presencia del doctor Ureña y pues damos gracias a Dios porque definitivamente que el médico es un instrumento muy especial de Dios en la tierra y el Señor nos ha bendecido grandemente de tenerlo, de poder contar con él y con tantos médicos que junto a él trabajan y como él muchos más que día por día pues salvan vidas y llenan de orgullo a la República Dominicana. Así es que para el próximo segmento el doctor Pedro Ureña Velázquez estará con nosotros. Queridos hermanos, de vuelta aquí, ya con nuestro invitado especial de esta noche, el doctor Pedro Ureña Velázquez. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos en Viva Dios. No, gracias por invitarme. Ay, sí, de verdad es un honor para nosotros tenerlo, porque, como decía en el segmento anterior, ustedes son una bendición de Dios para nosotros, realmente, los médicos, un instrumento indiscutible del Señor. Muchas gracias, Odela. Ay, sí. Quería preguntarle, doctor, ¿cómo inicia su vocación para ser médico? Bueno, realmente mi vocación, yo te diría que tan pronto lo más que yo puedo recordar de mi niñez, siempre la medicina fue lo que me traía. Yo creo que en parte, si empiezo a pensar por qué quise ser médico, yo entiendo que yo admiraba mucho al pediatra de esa época que me atendía. Yo recuerdo que yo fui asmático de niño y siempre me sorprendía mucho cómo esas crisis me mejoraba tanto cuando el doctor venía y me ponía el inhalador o lo que sea. Yo creo que desde ese entonces, entre el miedo y el respeto y el alivio que sentía por esa figura que era el pediatra, el doctor Abreu, siempre lo recuerdo, de Santiago, creo que ahí empezó esa fascinación por la carrera. Y realmente me impresionaba mucho cómo podía aliviar mi dolor en ese momento, me podía mejorar, pero también como todo el entorno mío, mi madre, mi padre, mi abuela, que en paz descanse, que era muy, como esa seguridad que él venía cuando venía en ayuda de nosotros, lo que éramos todos con cierto grado de enfermedad como niños siempre. Así que yo te diría que de ahí nace esa vocación, o sea, realmente desde que yo tengo uso de razón siempre decía que iba a ser médico y creo que fue por esos ejemplos que esos pediatras nos dieron en la niñez. Qué bien, así es. Y cuéntenos de sus inicios, de su carrera. Bueno, pues como todo estudiante, cuando terminé el bachillerato, entré a INTEC. En INTEC hice la carrera, eran 5 años. Fue una época muy bonita, donde uno desarrolla tremendas amistades que todavía hoy día en el tiempo las preservamos, independientemente de que estamos por muchos sitios del mundo. Luego de ahí hice pasantía. Hice 2 pasantías, una en una comunidad que se llama Los Cacaos en San Cristóbal, una comunidad rural que en ese entonces era más rural todavía. Y luego terminé en Boca Chica, en Seguro Social, donde atendía lo que era el Batey, que estaba en esa época en el Ingenio Boca Chica. Ahí duré 1 año. Luego de esto me fui a Estados Unidos a hacer la especialidad, estuve en la Florida, donde hice medicina interna, cardiología, y luego estuve en Rhode Island, donde hice la cardiología internacional, antes de regresar al país ya a ejercer ya en práctica privada. Así es, y ha sido grandiosa su práctica, realmente admirable. Sé que ha sido reconocido internacionalmente, ha sido pues
en todos los sentidos, como profesor, como científico, ha ayudado en tantas, a ese avance gigantesco que ha tenido la cardiología en la República Dominicana. Pues, yo soy enamorado de lo que hago, me siento sumamente dichoso porque hago algo que me gusta, y cuando uno hace algo que le gusta, pues no lo considera trabajo y uno le dedica más tiempo y le dedica... Así que me siento muy dichoso, y me siento muy dichoso también de que pude regresar a mi país. Y realmente yo siempre recuerdo esa época cuando estábamos sobre la decisión de regresar, donde mucha gente se oponía con todo el cariño y los buenos consejos de que regresáramos. Pero yo siempre sentí en mí que eso era casi una obligación. Teníamos que regresar y ver en qué podíamos contribuir. Y yo siento que realmente ha sido la mejor decisión de mi vida, por muchísimas razones, familiares, espirituales, pero sobre todo porque realmente yo creo que nosotros necesitamos incentivar a que todos los profesionales que puedan regresar al país regresen, y de esa forma podríamos hacer una mejor patria, vamos a decirlo así. Desde mi posición tuve la suerte de que pudimos organizar un grupo de profesionales que acabamos de regresar, valga la redundancia, y empezamos toda una serie de proyectos, y no solamente de tratar de llevar la cardiología a un nivel que pudiésemos sentirnos orgullosos a nivel mundial, sino que realmente ese grupo que empezamos juntos decíamos: vamos a investigar, vamos a tratar de producir nuestra propia evidencia, que hacía muchísima falta en ese entonces. Así que sí, realmente fue un reto, una experiencia lindísima, y no me canso de decir la mejor decisión de mi vida, porque sí hubieron muchos momentos en donde uno estaba seguro, será el paso apropiado, regresar, o teniendo buenas oportunidades de empleo en Estados Unidos, cuál es la mejor alternativa. Por un lado tienen la familia, por otro lado tienen los sueños, y yo creo que nos fuimos con el sueño y realmente no me arrepiento. Así es, y qué bendición que optó por eso, y seguro su amor por su país es algo que primó en esa decisión, porque hay muchos, lamentablemente, de nuestros talentos que se van y no vuelven nunca. Sí, mira, es una realidad del amor por el país, y te lo digo esto yo creo que a mí las pasantías me marcaron, en gran parte me marcaron, porque tuve la oportunidad de vivir en una comunidad rural, tuve la oportunidad de involucrarme con el campesino dominicano, tuve la oportunidad de vivir ese día a día. Y yo siempre digo que lo mejor de nuestro país está en el campo, y lo sigo diciendo todavía. Son gente noble, de un corazón espectacular. Y siempre, yo creo que eso me marcó. Es más, yo decía que cuando yo me graduara, yo me iba a ir para los Cacao a vivir. O sea, era esa pasión que tenía por realmente la experiencia que tuve allá. Pero no hay duda de que también, por un lado, mucha gente que quisiera regresar se queda por las limitaciones que muchas veces encontramos al regresar. O sea, no es fácil para una persona que hace una especialidad venir al país, establecerse, estar en una práctica. Y eso es algo que debería cambiar. Yo creo que nosotros deberíamos tener algún tipo de incentivo para que cualquier joven que se prepare bien en áreas tan cruciales como la medicina regrese al país y contribuya a mejorar lo que le entorne. No digo medicina, eso debería ser en todo. Claro. En ingeniería, en minería, en arquitectura. Así que, pero sí, yo creo que realmente lo que definitivamente lo que imperó fue ese amor al país, lo cual todavía me siento muy identificado con esa decisión que tomé en ese momento, y de la cual, como te dije anteriormente, no me arrepiento para nada. Es así. Y, por ejemplo, su vocación está muy marcada no solamente por ese amor a ese paciente, porque yo soy testigo, en nuestro caso, usted es el médico de nuestra familia, de ese amor tan grande por los pacientes, y sé que el Señor lo ha guiado, lo ha protegido, lo ha bendecido con una familia muy preciosa, su esposa, sus hijos, sus hijas, y sobre todo esa práctica donde hay tantas personas que le deben la vida. Esa mano de Dios lo ha ayudado y lo ha guiado. Absolutamente. Yo siempre he dicho, nosotros somos un instrumento, como tú bien dijiste al principio, y lo creo así, realmente, pero es un instrumento con ciertas condiciones que se necesitan. Es decir, tú eres un instrumento de Dios, Él te da las herramientas, pero tú tienes que usarlas, tú tienes que prepararte, tú tienes que tratar de mejorar, tú tienes que tratar de que tu entorno, como yo digo, cuando estás tratando a un paciente, sentirte que estás dando lo mejor de ti y de lo que puedas darle en cuanto a medicamentos, tecnología, etcétera. Así que realmente sí, yo creo fielmente en eso. Y siempre he practicado, y lo que le digo a mis estudiantes, tienen que tratar de sentirse como el paciente, o sea, cómo tú quieres ser tratado si tú te ves en una situación así.
cómo tú quieres que te hablen si un familiar tuyo está en una situación así. Claro. Entiende el dolor y si tú empiezas a sentirte como el paciente, pues obviamente tu interés, tu dedicación, y yo te diría que hasta el sufrimiento de si las cosas no van como uno quisiera, te va a hacer ser un mejor profesional. La medicina es una carrera preciosa, tiene unos retos que son únicos, básicamente, porque tú estás viendo a una persona en su peor momento, ¿no? Sí. En cualquier otra carrera tú vas a ver a la persona en el mejor momento. Sí. Aquí tú lo ves en su peor momento y se requiere realmente un sentimiento muy especial y muy diferente para en ese momento dar lo mejor de ti. Así y yo es. creo que eso realmente es algo que nosotros debemos tratar de incentivar más en nuestros estudiantes. Es algo que yo diría, no se enseña, se aprende, pero muchas veces no necesariamente tenemos los mejores ejemplos y eso, tú sabes, trastorna mucho lo que es la relación médico-paciente. Pero yo trato de practicar eso, trato de enseñar eso y trato que todos mis estudiantes y todas las personas que trabajan conmigo entiendan que lo más importante en ese momento es el paciente. Claro. Sobre cualquier otra cosa. Y ustedes manejan, porque realmente hay un poco de como un sacerdocio con la medicina, porque hay un poquito de la vida privada prácticamente, sobre todo ustedes, cardiólogos que tienen una llamada de un paciente, pues es cuestión de vida o muerte muchas Claro. veces, ¿no? Entonces, ¿cómo maneja esa tensión, esa quizá parte de que no tiene tanto tiempo libre para la familia, para compartir? Sí, mira, quizás volvemos a lo que decíamos al principio. Sí. Todo depende de cómo tú lo sientes. Sí. Cuando tú eres apasionado sobre lo que haces, entonces no te es tan difícil. Sí. Para la familia es difícil, no puedo negártelo, y eso es algo que yo a mi esposa la respeto y la admiro y le agradezco tanto, porque todos estos años ellos tuvieron la peor parte, o sea, fueron muchas reuniones canceladas, muchas cenas que tuvimos que cancelar, salidas, vacaciones, hasta que finalmente uno vaya haciendo una estructura, se va rodeando de personas de las que uno confía y que uno puede empezar a delegar, y ya entonces empezamos a tener un poquito más de vida familiar. Pero no hay duda que ese principio sobre todo fue muy difícil. Ahora el sacerdocio tiene que serlo en un sentido de que una emergencia es una emergencia. Y por lo que sea que tú estés haciendo, no puede ser más importante que la vida de alguien. Claro. Entonces, cardiología se caracteriza por eso. Las emergencias son de vida o muerte. Cuando un paciente tiene un infarto, cuando un paciente tiene un fallo cardíaco, tiene una arritmia, esas no son cosas que pueden esperar. Entonces, yo entiendo que sí, realmente en ese sentido es un sacerdocio, pero por otro lado, no necesariamente es un sacrificio porque te gusta y porque te apasiona y porque tú entiendes que estás haciendo algo que realmente va a hacer una diferencia. Claro, ahí es que está realmente la diferencia, hacer lo que a uno realmente le gusta y pues obviamente todo sale natural, ¿verdad? Así es. Ustedes desempeñan una labor admirable, no solamente en ese trato tan cálido y tan dedicado con las familias, porque yo decía una vez que no solamente manejar el paciente y el reto del paciente, sino las crisis que la propia familia por los nervios Claro. tienen. Pero ustedes específicamente, esas jornadas hermosas que llevan, donde le llevan la salud a muchísimos rincones del país, donde la gente no puede llegar a las ciudades a chequearse y a buscar salud. Eso es grandioso, realmente. Sí, bueno, cuando te decía al principio de que quizá la mejor decisión de mi vida fue regresar al país, para mí esa razón va muy ligada a lo que es la fundación. O sea, nosotros tuvimos la grandísima dicha de cuando llegamos al país, entre un grupo de personas, formar una fundación que se llama Healthcare Dominicana, en afiliación inicialmente con una fundación internacional. Y realmente esta fundación se inició como algo muy simple, era traer médicos de fuera a operar niños dominicanos de corazón. Luego lo expandimos a operar adultos. Luego lo expandimos a hacer cateterismo, luego empezamos a poner marcapasos, en fin, se fue ramificando. Y hoy día parte de todas estas jornadas que hacemos de cirugías, de entrenamiento, etc., empezamos hace unos 3 años a tratar de llevarle la salud a las poblaciones rurales. Llevar un equipo de especialistas cardiovasculares con toda la tecnología, electrocardiograma, ecocardiograma, todos los medicamentos, a comunidades rurales que sabemos que no tienen acceso a ese tipo de medicina. Y realmente ha sido una grandísima satisfacción porque ya la fundación tiene más de 17,000 pacientes atendidos entre jornadas, cirugías, cateterismos y eso. Qué bendición. Y yo digo, esos 17,000 pacientes, de una forma u otra, tú has impactado tantas vidas, porque cuando uno tiene un paciente enfermo de corazón,
no es el paciente, es todo el entorno, es su familia inmediata, es sus amistades, es su comunidad, sí. Es lo que eso representa. Y lo que para mí más lindo, todo lo que las personas que se ligaron a eso y que contribuyeron a que eso ocurriera y que van a perpetuar. Por eso nosotros siempre nos rodeamos de muchachos jóvenes que vayan a hacer eso, porque lo que yo quiero es que ellos sean elementos de continuar este tipo de labor. Y yo digo, de esa forma, pues, quién sabe, algún día quizás tengamos un país donde no necesitemos esta fundación, porque todo el mundo ha cogido conciencia de la importancia que es dar, sobre todo cuando se refiere a salud. Así es. Vamos a seguir hablando, querido doctor, sobre este tema tan importante, esta fundación preciosa, HeartCare Dominicana, en el próximo segmento. De vuelta aquí conversando con el doctor Pedro Ureña Velázquez. Doctor, con referencia a esa fundación HeartCare, que como usted bien dice, comenzó con niños y ahora pues tiene un espectro tan amplio. ¿Cómo puede uno ayudar? Porque esas preciosas jornadas que hacen, yo sé que ustedes cuentan con voluntarios, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser médicos. Así es. De hecho, el HeartCare es una labor de voluntarios, o sea, en todo el sentido, desde la directiva hasta las personas que trabajan en cada una de las jornadas. Realmente cualquier persona que quiera ayudar solamente tiene que acercarse a la fundación. Estamos en la Gustavo Mejía Ricard. Y básicamente se puede ayudar de diversas formas. Se puede ayudar, por ejemplo, nosotros necesitamos traductores cuando vienen estas jornadas con doctores norteamericanos, muchas veces para comunicación con los pacientes. A veces necesitamos que nos ayuden con los padres de los niños, con los familiares, ¿no? Que nos ayuden con lo que son las jornadas al interior. En fin, hay tantas formas de ayudar que realmente participando en las actividades que hacemos para recaudar fondos. Así que yo te diría que sí, todo el que quiera ayudar pues, será bienvenido y esa es la idea de que esto sea un esfuerzo de todos. Estamos haciendo también algunas jornadas de educación donde realmente cuando vamos a las comunidades tratamos de enseñar a esas comunidades hábitos de salud cardiovascular que sean positivos. Así que definitivamente es una importantísima variedad de funciones que podríamos hacer en cualquier persona que quiera de forma voluntaria contribuir con la fundación. Así es, y ellos, que en su experiencia, porque hay muchas enfermedades que la gente pues obviamente puede morir sin saberlo y esa detección a tiempo, pues es una gran diferencia en la vida de esas personas. Mira, el primer concepto que hay que tener en cuenta es que la enfermedad cardiovascular en el mundo entero sigue siendo la causa número 1 de muerte, la número 2 de muerte, la número 3 de muerte. De hecho, tú reúnes todas las otras causas, incluyendo accidentes, infecciones, y no llegas a la cantidad de personas que el corazón hoy día están muriendo como causa de esos problemas. Un concepto que también se ha transversado mucho a través de los años era que la enfermedad cardiovascular era una enfermedad de personas pudientes, de gente rica, ¿verdad? Se hablaba de que la ingesta de alimentos era superior. Hoy día sabemos que todo lo contrario. Los países con mayor tasa de mortalidad son los países pobres. Y dentro de esos países pobres, el segmento más afectado es precisamente las personas que menos pueden costear lo que implica la enfermedad cardiovascular. Así que definitivamente es un área que hay que prestarle mucha atención y es lo que la Fundación quiere hacer. Lo quiere hacer porque cuando nosotros vamos a una comunidad, por ejemplo, encontramos una cantidad de personas con presión alta que no están tomando sus medicamentos porque no pueden costearlo, ya tú tienes ahí una cantidad de personas que eventualmente van a desarrollar problemas muy serios, fallo cardíaco, accidentes cerebrovasculares, muchas veces a edad muy temprana. Entonces, ya atacando la hipertensión de manera temprana, tú estás evitando un problema mayor. Así que la prevención en estos casos es importantísima. Pero también la atención. El paciente que desarrolla un problema cardíaco, que necesita un marcapasos, que necesita una cirugía, que no tiene los recursos, o que su seguro le cubre un porcentaje de esto y él no tiene para pagar, también la fundación se encarga básicamente de proveer eso. Así que nosotros queremos tratar no solamente la parte de prevención, atención preventiva, sino también la parte correctiva. La idea es abarcar lo más que se pueda. Así que esas jornadas cuando vamos a los campos es precisamente eso. Identificar los pacientes con patología cardiovascular, dar los medicamentos. Nosotros le damos usualmente por lo menos un mes de medicamentos. Qué bendición. Y lo que hacemos es que entonces le damos unos cupones de descuentos para que de ahí en adelante, gracias a la compañía farmacéutica que nos ayuda mucho, que es LAN Cardiovascular, que de ahí en adelante ellos tengan un descuento de por vida para incentivar a que puedan usar las medicinas. Aparte de eso, aquellos pacientes que se identifican que necesitan un tratamiento definitivo, entonces son puestos en una lista
y lo ponemos en una de las jornadas que hacemos. Qué bien. ¿Y esas jornadas las realizan con qué regularidad? Mira, nosotros realizamos jornadas pediátricas, se hacen 2 al año, se hacen en Corazones Unidos. De adultos se hacen unas 2 al año, que son de cirugías de corazón. Pero la fundación está constantemente operando por nuestra cuenta. Es decir, estas son jornadas, nosotros agrupamos un número de pacientes, traemos un grupo de especialistas, enfermeras, técnicos, que aparte de dar el tratamiento, también educan a los médicos locales, a las enfermeras locales. Así que es una doble función. Pero realmente lo que es la actividad de la fundación es durante todo el año. O sea, durante todo el año nosotros estamos operando con nuestros cirujanos, con nuestros intervencionistas, pacientes de escasos recursos dominicanos. Qué maravilla, es una bendición grandísima, porque es uno de los problemas, sin duda, uno de los problemas mayores que tenemos. Así es. Y de las cosas que tenemos que luchar por evitar que ocurran. Porque realmente el acceso a una medicina es muy costosa, lo de la medicina, y esos procedimientos son prácticamente inaccesibles para una persona sin recursos. Eso es así. Cuando hablamos de que la prevención es la medicina más efectiva y más barata, lo estamos diciendo con mucha razón. O sea, realmente, pero esa prevención también implica tratamiento. ¿A qué me refiero? Cuando yo encuentro a alguien que tiene colesterol alto y yo quiero bajar ese colesterol para evitar que tenga un infarto, eso lleva medicinas. Sí. Si tengo un paciente diabético que tiene el azúcar alta, eso lleva medicina, eso lleva insulina. El problema que tenemos es que muchas veces el paciente de escasos recursos dice, pero espérate, yo no tengo bien ni para comer. Claro. ¿Cómo yo voy a gastar una medicina en la cual yo no siento nada? Porque estas son enfermedades que cuando están en su etapa temprana no te dan ningún síntoma. Un colesterol alto no te das cuenta, una presión alta no te das cuenta. Entonces ese es el problema. Nosotros nos encontramos con personas con unas presiones increíbles, 200 de sistólica, y tú dices, ¿cómo usted anda así? No, pero yo me siento bien, ¿por qué tengo que tomar eso? Esa parte de educación, esa parte de llevar la información, nos hace muchísima falta. Y es esencial si realmente queremos hacer una buena prevención. Claro. No es solamente decirle coma sano, haga ejercicio, manténgase un peso, es también decirle, hay que chequear sus números, hay que ver cómo estamos y hay que ver si usted realmente requiere algo más que sencillamente cambio en estilo de vida, tratamiento en sí, como prevención. Doctor, y por ejemplo esas dolencias que son como bien frecuentes, ¿son cosas que necesariamente vienen por la genética o también obviamente por condiciones de mala alimentación, de uso de alcohol, de cigarrillos, ese tipo de cosas que la gente no se protege y al final pues eso repercute, ¿no? Sí, claro, mira, es una combinación. Realmente, cuando hablamos hoy día del impacto de la genética en lo que es la enfermedad cardiovascular, y vamos a hablar específicamente de una, que es la coronaria, que es el infarto, que es lo que la gente más cuando habla de infarto, de obstrucción de las arterias, que tiene que ver con el colesterol, que tiene que ver con la presión, etc. La genética juega un rol importante, pero el medio ambiente probablemente igual o más. En otras palabras, si yo tengo una predisposición hereditaria de un padre que tuvo un infarto a una edad temprana, yo soy mucho más propenso que alguien que no lo tenga. Claro. Pero yo puedo corregir eso si yo llevo un estilo de vida adecuado, si yo mantengo mi colesterol bajito, si yo hago ejercicio, si yo mantengo mi peso. Entonces la carga genética tiene menos impacto. Claro. Por otro lado, lo contrario, yo no tengo una carga hereditaria, pero yo fumo, yo estoy obeso, no hago ejercicio. Entonces ahí eso impacta más que el hecho de que mi padre nunca tuvo un infarto. Así que realmente tenemos que darle mucha importancia al medio ambiente sin quitarle lo que la predisposición hereditaria también tiene que ver. Pero definitivamente, dentro de las cosas que estamos viendo, es precisamente esa. El desarrollo trae consigo enfermedad. Y lo que estamos viendo y lo que hemos visto en nuestro país, por ejemplo, es que si tú te vas a las tasas de mortalidad de los años 70, donde realmente había una gran mortalidad infantil por infecciones, por malnutrición, ya eso se ha ido disminuyendo y empezamos a ver entonces un aumento de las enfermedades crónicas, como son problemas cardiovasculares, adolescentes con hipertensión, jóvenes con problemas, pero ¿qué tú tienes? Cigarrillo, sedentarismo, mucho más televisión, mucho más computadora, mucho más videojuegos y menos actividad afuera. Entonces eso obviamente hace una transición en el tipo de enfermedad y en la edad que esa enfermedad empieza a aparecer. De las cosas que más pues, nos preocupan, el tema con la juventud, que generalmente no se cuida mucho, que entiende que por ser joven pues, puede desafiar los peligros. Y eso es algo que nos gustaría que usted pues, abordara.
la incidencia inmensa que hay ahora en jóvenes teniendo problemas que se deben muchas veces a esos excesos de bebidas energizantes. Sí, mira, el punto, y quizás yo tengo 52 años, o sea que yo te puedo hablar de lo que era un niño de 10 años en mi época, era un niño de 10 años ahora, y las diferencias. O sea, cuando uno era niño, tú estabas obligado a jugar afuera, porque había muy pocas cosas que hacer adentro. Claro. O sea, realmente, primero la televisión era malísima, ¿verdad? Teníamos 2 canales y eran todos repetidos. Así que tú estabas obligado a montar bicicleta, a salir a jugar pelotas, a salir a correr. Hoy día es todo lo contrario. El niño no tiene ningún incentivo a salir afuera porque tiene tantas opciones dentro de la casa. Computadora, videojuegos, televisión con 25 canales, 24 horas, 7 días a la semana que no te repiten un solo muñequito. En fin. Pero aparte de eso, si no vamos a lo que es la alimentación, lo que nosotros consideramos una cosa espectacular, y no como una pizza un domingo, esto es algo que el niño abre la nevera y tiene todo. O sea, entonces, claro que tenemos ahora una increíble cantidad de pacientes obesos, una increíble cantidad de adolescentes con presión alta, que tienen pero es por la carga calórica tan alta y la falta de actividad. Entonces, es eso lo que está cambiando mucho el espectro de la enfermedad. Y tú dirás, bueno, pero entonces, en el paciente de escasos recursos, ¿qué pasa? Pasa algo parecido. Realmente hoy día hay mucho más televisores en hogares de personas que de escasos recursos, pero aparte de eso también, el incentivo a que en vez de tú comerte el huevo, tú mejor te comes el arroz o el espagueti, la carga en carbohidratos, el alcohol, todo eso tiene muchísimo que ver. Y estamos viendo también cómo, independientemente del estatus social, estamos teniendo un aumento en esa enfermedad cardiovascular de manera rampante. Se estima que los países en vía de desarrollo hoy día son responsables del 70% de la mortalidad por problemas de corazón en el mundo. Así que ponte a pensar, 70%, a pesar de que el 30% está dividido en los países industrializados. Así que ellos han logrado, mediante otras formas, empezar a disminuir los problemas cardiovasculares mientras nosotros vamos aumentando. Y tiene muchísimo que ver con esta transición, yo le llamo transición en hábitos, sin que haya una transición acorde en las estructuras hospitalarias. Ese sería otro tema. Pero yo digo, bueno, tenemos la enfermedad de países ricos, pero no tenemos una infraestructura de países ricos para tratarla. Exacto. Y entonces ahí tenemos un choque que es importantísimo en lo que vemos hoy día como mortalidad. Es así. Y por ejemplo, que está tan en boga el tema de los cigarrillos electrónicos, doctor. Denos su opinión para ver si podemos de algún modo... Ahora mismo la FDA y diferentes agencias norteamericanas se han pronunciado sobre esto. Y realmente no se está recomendando el uso de cigarrillos electrónicos como alternativa. Inicialmente se había dicho, bueno, es una mejor alternativa que el cigarrillo. La realidad es que no sabemos. Y digo que no sabemos porque sabemos que primero, el pulmón es la superficie de mayor absorción en el organismo de cualquier sustancia. Cuando tú ingieres lo que sea a nivel pulmonar, eso pasa al cuerpo en segundos y se distribuye en segundos y afecta prácticamente todo el sistema. Por eso las drogas que son inhaladas son tan potentes y dan un efecto tan rápido. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estoy usando un cigarrillo electrónico, yo estoy ahora transformando parte de nicotina, pero parte de una serie de químicos que van a ser absorbidos de manera inmediata. El problema es que no sabemos todavía en el momento no sabemos cuál es el efecto porque no ha habido tiempo suficiente para estudiarlos. Claro. Entonces, si fuéramos a hacer las cosas como deben ser, antes de haber aprobado cualquier cigarrillo electrónico, eso debe haberse estudiado por 10 años, ver cuál es el efecto a largo plazo y después decir, mira, tú sabes que es mejor que el cigarrillo. Pero no podemos decir eso todavía. Claro. Recordemos que hubo una época que el cigarrillo era hasta para los niños se le daba, porque se pensaba que no hacía ningún daño. Y miren hoy día todo lo que sabemos, pero eso tomó décadas de investigación. Con el cigarrillo electrónico estamos todavía en la parte inicial, entendiendo que aunque estamos en la parte inicial, se inhala en una de las superficies de, como dije anteriormente, de mayor absorción y más vulnerables que hay, que son los pulmones. Así es. Realmente es el tema como está de moda y hay una presión social y los niños lo quieren usar por moda y lamentablemente muchos padres se prestan y quizás en el entendido que es menos lesivo que un cigarrillo normal, pero están sustituyendo un vicio por otro. Claro, con el agravante de que lo que yo he percibido, y te digo esto porque tengo amigos incluso que lo usan, que al ser inoloro lo están usando donde quiera con más facilidad.
En otras palabras, Exacto, no. para tú fumar un cigarrillo tienes que salir afuera o salir de un espacio porque mucha gente lo molesta, esto no. Entonces tú ves las personas que están en una reunión y están usando el aparatito y cogen otro y lo piensan usar y se pasan una reunión entera y se han usado el equivalente quizás a 2 cajetillas en poco tiempo porque al no molestarlo tienen más acceso a poder usarlo libremente en cualquier escenario. Y eso también añade cierto peligro porque no hay duda que también es adictivo. Tiene una cantidad de nicotina, es adictivo. Claro. Lo que no sabemos es qué efecto tienen esos químicos adicionales que se utilizan en estas mezclas. Y lo triste es que cuando se sepa, si se llega a saber de que hay algo que esperemos en Dios que no sea muy lesivo, pues ya va a haber... Dudo mucho que sea nada positivo. Ya, o sea, no va cuando tú a ser estás nada... inhalando químicos, no va a haber nada positivo Claro. de eso. Eso no puede ser que ahora de repente digan, mira, eso es bueno para la salud, imposible. Y la tendencia es que sabemos que al final... Yo te puedo decir, en la escasa experiencia que tengo viendo pacientes con esto, ya yo he tenido algunos pacientes con algunas manifestaciones que se le pueden atribuir al uso de los vaping, o sea, de los vaporizadores. Yo conocí un caso, doctor, de una persona que tuvo un ataque de pánico que por poco muere. Definitivamente hemos tenido pacientes con taquicardia, hemos tenido pacientes con efectos que definitivamente son por el exceso de uso de la nicotina que se tiene en estos dispositivos. Es así. Esperemos en Dios que tomemos conciencia de que protejamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes lo más que se pueda sobre eso. Y vamos a aprovechar su presencia para hablar y a dar unos consejos de salud para que usted nos instruya de cómo debemos cuidar nuestra salud cardiovascular. Mira, yo digo siempre y trato de pasar este mensaje a mis pacientes. No existe un bien más preciado que la salud. Así es. O sea, realmente tú puedes tener lo que tú quieras, pero cuando tienes dinero, cuando tienes lo que sea, pero cuando pierdes la salud, no se puede comprar, no se puede contener, no se puede conseguir. Cuando se perdió, se perdió. Entonces, empezando con ese concepto de que es lo más preciado, y lamentablemente es lo que menos atención le prestamos. Y yo siempre pongo el ejemplo, tú ves personas que con su vehículo lo tienen nítido, lo tienen limpiecito, le pasan cada 5.000 kilómetros, lo llevan al taller, le cambian el aceite, pagan lo que sea porque su vehículo es algo. Cuando tú comparas eso con lo que es el organismo, tu cuerpo, entonces a tu cuerpo tú no le haces caso, no lo cuidas, no lo chequeas, no lo haces. Entonces hay una distorsión completamente de valores. O sea, no se da el valor suficiente a lo que es la salud. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que la mayoría de enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Y a pesar de que es la enfermedad que más sabemos cómo prevenir, es la que más muertes causa. Qué paradójico. Sí. Qué paradójico. Entonces, esto para que entiendas cómo es tan difícil cambiar los hábitos. Entonces, el segundo concepto es, tenemos que cambiar los hábitos que sean perjudiciales. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que echar ese pleito entre la mente y el cuerpo, que uno dice, no, quédate acostado, tú dices, no, levántate, y tratar de ganarlo, y entender que esta es una medicina importante, mantener el peso, la dieta, y quizás el cuarto que yo diría, conoce tus números, como te decía, tú no puedes bajar el colesterol si tú no sabes si está alto, Claro. Tú no puedes bajar el azúcar si no te sabe alta, tú no sabes cómo está tu presión arterial a menos que la chequees, entonces hay que evaluarse periódicamente, por lo menos una vez al año. En una persona joven, sana, debe hacerse un chequeo, conocer sus números y saber si está bien, perfecto, y si no está bien, empezar a tratar. Y hoy día ese concepto lo hacemos lo más temprano posible. Ya hoy día hablamos de que desde los 5 años deberíamos saber cuál es el colesterol de ese niño. Debemos empezar ya a guiar a ese niño por la vía correcta de un estilo de vida saludable, porque ahí podemos crear hábitos que son más duraderos. Sí. Cuando yo con un paciente de 50 años le digo, tiene que hacer esto, lo otro, y él tiene toda su vida haciendo de una forma, es mucho más difícil que si yo cojo el niño de 5, 6, 7, 8 años y empiezo a instruirlo en hábitos de salud que sean cardiosaludables. Se evitarían muchas Absolutamente, absolutamente. Ese quizás es uno de los conceptos más importantes, pero tenemos que seguir insistiendo. Y yo digo, aunque es difícil, no es imposible, y tenemos muchos pacientes que realmente han hecho cambios en sus vidas, después de un primer susto o después de un evento que tú dices, wow. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Cuando a veces es irreversible o queda uno con un daño permanente? Claro. Tengo que decir también que tengo muchos pacientes que lamentablemente aún con el susto no cambian y eso es peor todavía porque entonces siempre terminamos en un punto muy, muy negativo. Pero yo diría que
crear conciencia, y no cansarnos de repetirlo, y no cansar de tratar de inducir a las personas a que cambien lo que son hábitos de vida no saludables. Y por ejemplo, usted hablaba ahorita de los niños, de la importancia que a los 5 años es algo bien prematuro, pero sobre todo por el tema de los ejercicios, porque uno pone a los niños en fútbol, en diferentes deportes y sin saber si realmente pudiera eventualmente el niño tener alguna condición, ¿no? Sí, mira, esa es una razón poderosa para... Es un concepto interesante, lo de si hay que hacer una evaluación cardiovascular en un niño antes de involucrarse en actividades deportivas de alta intensidad. Vamos, ese es un punto. ¿Los niños o los adultos? Hay una controversia muy grande en eso, porque la comunidad europea, y sobre todo Italia, que es quien tiene más tradición con esto, exige a todo niño que se vaya, por ejemplo, a poner a jugar fútbol, una evaluación cardiovascular, que incluye un electro, que incluye un eco y que incluye... Porque existen ciertas condiciones hereditarias. Cuando tú oyes que un niño se murió haciendo ejercicio, casi siempre puede ser una de varias cosas. O un problema del músculo del corazón, o un problema eléctrico del corazón, que nacen y no lo saben. Y en una actividad de mucha intensidad pues puede manifestarse. Los americanos, que son un poco más pragmáticos y más costo inducidos, dicen, no, eso es mucho dinero para detectar poca gente. Yo pienso todo lo contrario. Yo digo, si tú me dices a mí que es un 1%, para el que le pasó es un 100%. Claro, y ese es hay que evitarlo. Y no hay nada más devastador que tú pensar en un niño saludable que va a hacer ejercicio, que está corriendo y cae muerto. Exacto. Entonces yo digo, a mí no me importa los recursos que haya que gastar para poder detectar eso. Así que yo sí soy de la escuela que digo, hay que tratar de evaluar a esos niños antes de involucrarlos en actividades fuertes, porque aunque sea uno en 1.000.000, ese uno es el millón para todo, es su mundo esa persona, ¿verdad? Así es. Entonces eso es lo más valioso que hay. Así que sí, yo creo en esa evaluación. En el adulto no hay controversia. En el adulto, si se va a involucrar en actividades de ejercicio, no tiene ni siquiera que ser intenso, debe tener una evaluación cardiovascular previa, porque el adulto es mucho más propenso a tener condiciones que, si bien es cierto que el ejercicio es bueno para prevenir, si usted tiene esa condición y se involucra en una actividad física, puede ser deleterio, puede ser dañino, y eso es lo que queremos, lo que uno quiere evitar. Le desencadena el problema. Absolutamente. La mayoría de los gimnasios y eso, pues hace esa evaluación previamente, pero... Yo te diría que la hacen, pero no la hacen. O sea, me explico. Muchas veces ellos tienen un coach o una persona que no es médico, que te pone a caminar en la caminadora, te coge la presión y te hace una... Eso no es lo mismo que una buena evaluación cardiovascular. Claro, ir al médico. Bueno, pues yo soy de los que digo que una prueba de esfuerzo es esencial para ese tipo de actividad, donde tú digas qué pasó con la presión arterial en el paciente cuando estaba ejercitando, cómo se comportó el corazón, hubo alguna arritmia, etcétera, y decirle, ok, si tú puedes. Incluso esa prueba de esfuerzo sirve muchas veces para hacer una receta de ejercicio. De nuevo, lo que te estoy diciendo, mucha gente dirá, no, pero ¿cómo va a ser? Eso es un gasto grandísimo. No hay gasto tal cuando es de salud que estamos hablando. Claro, para evitar una desgracia. No existe nada más importante que tú evitar un problema mayor. Y cada vez que tú oyes una persona que tiene un infarto en un gimnasio, búscatelo. No había hecho una evaluación previa. Y de repente estamos corriendo maratones, estamos corriendo una caminadora todo lo que da, sin saber si realmente nuestro corazón está apto para ese tipo de demanda. Sí, también el tema de todo con moderación, ¿verdad? Todos los excesos hacen daño. ¿Hasta qué punto el ejercicio es saludable? ¿Cuándo puede volverse dañino? Bueno, mira, hay un concepto que es importante. La intensidad del ejercicio y la frecuencia están directamente relacionados a su beneficio. En otras palabras, mientras más ejercicio tú haces, más beneficio vas a tener desde el punto de vista cardiovascular. Ojo con esto. Condicionamiento es importante. ¿A qué me refiero con esto? Hubo un estudio muy interesante donde evaluó lo que eran los llamados guerreros de fin de semana. Es el paciente que no te hace ejercicio la semana entera y el fin de semana quiere correr tu maratón y te corre y te hace muchísimas cosas. En esos pacientes hubo mayor mortalidad cardíaca que el paciente que hacía actividad suave toda la semana. Ahora, los pacientes que se condicionan regularmente, se entrenan y se condicionan físicamente, no importan, ellos realmente hay un beneficio que es proporcional. También depende de qué edad tú empezaste a hacer esto. Es importante. Si tú eres una persona que ha hecho ejercicio toda tu vida intenso, pues obviamente estás más condicionado para aguantar esa intensidad que el que empezó a una edad más tardía. Pero no hay duda que un ejercicio moderado en lo que a prevención cardiovascular se refiere es realmente muy bueno y probablemente es suficiente en la mayoría de pacientes adultos. Lo que llamamos moderado, 30 minutos de actividad cardiovascular
de moderada intensidad, trotar suave, montar bicicleta, hacer eso, y 2 o 3 días con 30 minutos de resistencia, pesas, bandas, cuestión de que te haga tonificación de los músculos. Eso es lo que se recomienda hoy día como la combinación ideal. Doctor, háblenos sobre los avances en la República Dominicana de la cardiología. Bueno, mira, yo te diría que la República Dominicana realmente en los últimos 20 años ha tenido un avance muy importante en cuanto a lo que es accesibilidad a medios diagnósticos y terapéuticos que antes no existían, o mejor dicho, eran de muy poco alcance. Ya hoy día hacer una cirugía de corazón abierto, hablar de un cateterismo cardíaco, de un marcapasos, ya son, gracias a Dios, procedimientos rutinarios. Yo recuerdo que al principio de mi práctica hablar de eso era una utopía, o sea, todo el mundo consideraba que irse fuera era la única alternativa. Y es interesante porque eso era en todos los segmentos sociales, no solamente en la clase alta, en la clase media y aún el que tenía, mejor cogía un préstamo y trataba de irse o a Venezuela o a Colombia o a Cuba, pero la idea era que aquí realmente procedimientos de complejidad como cirugía y eso era imposible. Ya ese capítulo se ha, gracias a Dios, sobrepasado y tenemos estadísticas que muestran que los resultados son comparables con cualquier centro de clase mundial y prácticamente no solamente en uno, sino en varios centros del país. Ahora bien, también tuvimos varios avances, fuimos pioneros en muchas técnicas en la región, de cosas de cateterismo cardíaco, de válvulas puestas por cateterismo, de dispositivos nuevos, etc. Usted fue el pionero en la implantación de una válvula aórtica, ¿no? Sí, fuimos parte de ese grupo realmente y gracias a Dios podemos decir que sí, que también pudimos proyectarnos internacionalmente con muchos avances que se hicieron en nuestro país con personal dominicano. Pero tengo que decir también, como te digo una cosa, te digo la otra, que en los últimos años hemos visto un freno muy importante en lo que es el desarrollo continuo de nuestra medicina, por una razón que no debería ser, que no, el sistema de la seguridad social, cómo se ha implementado. ¿A qué me refiero? No existe espacio para la innovación, no existe espacio para la nueva tecnología, al contrario, muchas veces se premia lo viejo. ¿Por qué? Porque existe un catálogo de servicios. Ese catálogo de servicios tiene cuáles son los procedimientos que se incluyen en la seguridad social. Si yo quiero hacer un procedimiento nuevo, vamos a decirte que de repente sacar una muela hoy día se puede hacer con un palillo chiquitito y ya eso está aprobado en Estados Unidos y es lo que se está haciendo. Para nosotros hacer eso aquí es imposible con el actual sistema como lo tenemos ahora, porque no hay revisión de catálogo periódica, porque no hay una comisión que se dedica a decir, bueno, mira, cada cierto tiempo vamos a revisar qué innovaciones hay para implementarlas y eso hace que realmente nos estemos empezando a atrasar de nuevo y estamos empezando a ver cosas que nosotros podríamos estar haciendo a años luz sencillamente porque no hay una cobertura. Y si no hay una cobertura, eso quiere decir que esto queda exclusivamente limitado a aquel paciente que puede pagar de su bolsillo. Y muchas veces el paciente que puede pagar de su bolsillo dice, bueno, pero si aquí están empezando a hacer eso ahora, mejor me lo hago en Estados Unidos, donde realmente va a costar igual y yo tengo un centro con experiencia. Así que dentro de los adelantos, que insisto, se ha hecho muchísimo y creo que la seguridad social es algo positivo, esa es una parte que hay que corregir porque realmente está limitando el crecimiento de nuestra medicina, no solamente en cardiología, en todas las áreas. Hoy día se premian técnicas que son antiguas y se castigan técnicas que son nuevas. Qué penoso. Y eso es penoso porque al final quien sufre es el paciente y sobre todo sufre el sistema. Nosotros no podemos quedarnos en una brecha tecnológica y de conocimiento con relación a otros países, no debe pasar eso. Y si seguimos como vamos, yo te aseguro, Sojera, que en 10 años vamos a estar haciendo una medicina realmente muy atrasada con relación, no a países desarrollados, con relación a países en la región. Y yo pongo un ejemplo. Cuando nosotros pusimos la primera válvula percutánea y empezamos ese programa, en Costa Rica básicamente venían a donde nosotros y nosotros a ver cómo se ponía la válvula. Este es un sistema mucho más avanzado, obviamente. Y cuando ellos pusieron su primera válvula, nosotros teníamos que haber puesto como 20 ya. Ya hoy día Costa Rica pone 30 válvulas al mes. Nosotros quizás ponemos 2 al año. Sencillamente por ese sistema que estamos hablando. Entonces te pongo eso como ejemplo, pero como eso te puedo poner muchísimas otras cosas. Así que realmente estamos hablando de que
tenemos que tratar de modificar el sistema y que no penalice la innovación. De lo contrario, nuestra medicina se puede volver a ver un poquito estancada y eso tiene una serie de secuelas, porque como te digo una cosa, también te digo la otra. ¿Qué incentivo tiene cardiología, que es lo que yo hago, pero qué incentivo tiene un cardiólogo, por ejemplo, intervencionista que está entrenándose en las últimas técnicas, si viene a su país y el sistema no le permite hacer lo que él acaba de traer? Eso no tiene ningún sentido. Así es. Así que realmente esto nos perjudica no solamente en la atención a los pacientes, sino en tratar de ser atractivo para todo ese material que nosotros queremos que vuelva, claro, ese recurso humano, esa fuga de cerebro que tanto se habla. Tenemos que crear las condiciones y para eso debe haber espacio para una medicina de vanguardia, una medicina de innovación muy importante. Sí, y también esa frustración que causa en los pacientes cuando se le tienen que hacer esos procedimientos y dicen, no está cubierto por el seguro. No está en el catálogo. Es una especie de condena de muerte. Mira, tú sabes, yo he hablado de esto con algunos de los expertos en seguridad social y siempre me dicen, bueno, los sistemas tienen que tener catálogo porque si no tienen catálogo son muy costosos o el tiempo de espera sería muy largo. Canadá, por ejemplo, tiene un sistema de salud que no es con catálogo. Pero para mí, un catálogo es como decirte que las enfermedades tienen que estar limitadas a eso, y eso no es así. El ser humano es demasiado complejo y es injusto, que te lo puedo poner como ejemplo, que si yo he estado pagando mi seguridad social toda mi vida, tengo un buen seguro, he trabajado toda mi vida para eso, de repente yo desarrollo una enfermedad rara, una enfermedad que no es común, no está en el catálogo. Yo tengo que morirme porque no voy a tener cobertura. Eso es inhumano, eso no tiene sentido. Eso es una cosa que cuando tú lo ves y lo dices, ya estamos acostumbrados, porque nosotros lamentablemente como país a veces nos acostumbramos a cosas que cuando tú se lo mencionas a otro, dices, pero ¿cómo va a ser? Pero eso es así. O sea, nosotros en la fundación tenemos que ponerle desfibriladores a pacientes con seguro médico, sencillamente porque el seguro dice, no, eso no está en el catálogo, nosotros no lo cubrimos. Eso es una barbaridad. Totalmente. Un desfibrilador es algo que va a salvar la vida de ese paciente, sencillamente porque el genio que hizo ese catálogo inicial no se le ocurrió o no se acordó de que el desfibrilador es un dispositivo que salva vidas, sencillamente no se le puede poner. Pero como eso te puedo dar miles de ejemplos. No te estamos hablando ni siquiera ya de innovación, estamos hablando de medicina estándar, que son dictadas las consecuencias en un paciente por un catálogo de servicios. De nuevo, insisto, la seguridad social es un gran avance, es algo que nosotros tenemos que sentir orgullosos y que debemos apoyar, incentivar, pero hay tanto que mejorar y hay mucha resistencia en los sectores que la dominan a esos cambios. Qué triste, ojalá que eso pueda cambiar y porque definitivamente va a ir en mejoría de todos nosotros. Mira, yo digo eso siempre y yo lo digo en todo el chiste y lo digo delante de empresarios que muchas veces tienen que ver con estas decisiones. Y digo, señores, todos nos vamos a enfermar tarde o temprano. A quienes nos conviene que la salud de nuestro país mejore, a quienes conviene que se hagan buenos centros, buenas clínicas, que las emergencias sean otra cosa, es a nosotros que vivimos aquí. Claro. Porque cuando una emergencia da, no tiene que ver con estatus, no tiene que ver con nadie. A ti donde te lleven, donde te van a atender, y a ti te conviene que nosotros tengamos un desarrollo de este sistema, porque la salud es un derecho básico del ser humano, es como la alimentación, es como el derecho a la protección, la salud es lo más preciado, y realmente tenemos que trabajar para que ese derecho cada vez mejore y para que haya mejores condiciones en nuestro país. Y definitivamente esos son algunos aspectos de lo que podríamos mencionar, hay muchos otros, pero ese en particular es algo que nos está afectando, ese desarrollo de la cardiología que hasta hace unos años podíamos sentirnos tan orgullosos. Sí. Pero con Dios delante, pues algún día vendrá esa posibilidad de que se retome esa innovación. Sí, yo creo que tenemos que presionar. Yo creo que las cosas tienen que surgir, pero se tiene que hacer presión para que las reglas de juego cambien. Y tienen que venir de todos los sectores. Más que tiene que venir, porque lamentablemente muchas veces el que menos conoce es el del usuario, que al final es el que paga ese servicio, es el que le paga a la aseguradora, es el que tiene que exigir que las cosas cambien. Y sobre todo ese usuario de pocos recursos, que se le hacen inaccesibles esos tratamientos, y eso es un detonante social terrible, doctor, porque yo me pregunto siempre, aquí hay mucha violencia, yo no la justifico, el crimen no, o sea, la criminalidad no se justifica, pero también hay que entender
que hay condiciones que pues propician que una persona pueda desesperarse, ¿no? Claro, yo digo siempre, mira, nosotros somos un pueblo muy bueno y yo creo que el mejor ejemplo de eso es eso que tú estás diciendo. Yo recuerdo cuando nosotros empezábamos con estas jornadas de Heart Care y yo veía esta cantidad de niños con problemas cardiovasculares que son corregibles, que pueden solucionarse y que la única razón por la que no se solucionan es porque el paciente no tiene dinero. No, eso Yo es como realmente... padre, yo diría, ¿cuál sería mi reacción? O sea, yo no sé si Ese yo es el realmente punto. reaccionaría con esa resignación de decir, vamos a seguir buscando ayuda, o si mi actitud sería completamente diferente. Claro. Entonces, de verdad que sí, yo creo que tenemos una población muy buena, muy paciente, y eso se ve en todos los renglones. En esto que te digo, la seguridad social, la cantidad de en el día a día, de los rechazos de la cobertura, de las cosas que uno ve, que son muchas veces indignas, tú dices, wow, la verdad que, nada, pero tenemos que cambiar el sistema. Y Claro yo soy sí. siempre un eterno optimista y digo, las cosas van a mejorar. Eso es lo que me caracteriza y siempre quiero ver el verde detrás de la pared. Y creo que nosotros tenemos que empoderarnos un poquito más como usuarios y exigirle, porque al final, si tú ves los médicos, nos vemos como clase interesada, Sí. la aseguradora nos ve como clase interesada. ¿Quién es el que verdaderamente va a recibir o no? El usuario. Y es el que tiene que exigir que las cosas cambien. Así es. Y es una cadena, doctor. El otro día tuvimos una persona allegada, enferma, y ella se quejaba de que fue a un hospital público, por ejemplo, y tenía una desatención tremenda, una apatía de parte del personal, y decía, están indolentes, no nos hacen caso, mi niño, la persona tuvo que estar en una silla, no había ni siquiera una cama en ese momento. Entonces después yo la traté de calmar, después leí en la prensa que de ese hospital pues había una falta de pago de sueldos para ese personal por creo que 3 meses o algo así. Entonces llamé a esa madre desesperada y le dije, mira, Claro. Es una cadena, ellos están también malpasando y lamentablemente muchas veces eso se traduce con los pacientes. Sí, es una realidad. No solamente eso, también a veces el cansancio físico, el cansancio emocional también puede tener mucho que ver. Y eso es algo que tenemos que a veces entenderlo, no aceptarlo. Nunca podemos aceptar que alguien sea maltratado en una emergencia, en un centro médico. Pero como tú bien planteaste, son seres humanos y tienen sus umbrales donde pueden llegar. Claro. Pero en general, yo te diría que la persona que trabaja en un hospital tiene un concepto bueno de hacer las cosas. Sí. Yo digo siempre, de hecho, el que se dedica a medicina, en la generalidad de los casos, Es por vocación. lo hace por vocación porque te puede ir mucho mejor, más fácil que cualquier otra cosa. Claro, ¿no? en Esta no otra es la carrera que todo el mundo piensa. Y como yo digo siempre, sí puede haber que hay un segmento que le vaya bien, pero compara ese segmento con otras áreas, el equivalente. Claro. En otras palabras, búscate el mejor médico cuánto gana, y búscate el mejor abogado cuánto gana, Así o el es. mejor ingeniero cuánto gana, y tú vas a dar cuenta que hay una brecha. Por eso se va en todos los niveles con mucho menos sacrificio, porque esto es una cosa 24/7. Cuando tú vienes a graduarte ya tú estás hecho y derecho y muy maduro, porque en lo que termina la especialidad y todo eso. Pero al final, solamente la vocación y la pasión es la que te hacen hacer eso. De lo contrario, realmente no... la gente abandona muy temprano cuando no tiene esa vocación. Así que yo siempre pienso eso y pienso que sí, como en todo, hay personas que quizás cogieron una carrera de manera equivocada, pero la gran mayoría lo hace por vocación. Mi hija está rotando por los hospitales ahora y todas las noches cuando ella llega siempre nos sentamos a hablar y es impresionante como ella se maravilla a veces, me dice, papi, es impresionante estos muchachos que llevan a veces 48 horas trabajando corrido y tú lo ves como están tratando a esos pacientes. Llevan 2 días sin dormir, Sí. apenas han comido y tú ves que llegan los pacientes con trauma y lo atienden y con la dedicación, son verdaderos médicos. Entonces, esa imagen no necesariamente es la que queda, la que a uno muchas veces le queda la que Sí. no hizo la cosa bien, pero Sí. sí hay mucha gente en nuestros hospitales que lo hace de vocación y que lo hace muy bien, pero el sistema no nos ayuda. Malos salarios, pobres condiciones, muchas veces en los hospitales donde duermen los médicos, Tenían una plaga. es una cosa que es impresionante las Sí. condiciones que están. Sí. ¿no? Entonces, ese cansancio, la poca paga, las malas condiciones, la mala comida, Sí, eventualmente no llega un momento en que favorecen. ya empieza a volverse la persona apática. Pero tenemos que tratar de mejorar eso. Dentro de las cosas que tenemos que pensar es que son seres humanos ahí que están dando lo mejor de sí en pos de una población. Doctor, penosamente el tiempo se nos acaba. ¿No? Gracias de corazón Sí. por acompañarnos a este programa. Estaremos abiertos para todas
ojalá pueda bendecirnos con su presencia otra vez. Para mí es una bendición, la verdad que sí. Y todas las actividades que pues lleve a cabo a través de esa preciosa institución, fundación HeartCare que usted preside, que ha sido de tanta bendición para la República Dominicana. Gracias, doctor, por venir por quedarse y por ser de esos que optó por proteger su patria, por luchar por su patria y no quedarse fuera del país. Gracias a ustedes. Gracias de corazón. Gracias, queridos hermanos, por sintonizar este programa y será Dios delante hasta una próxima entrega. Hasta entonces.